segundos dientes en frecuencia de retención dentaria, es decir, los dientes que con mayor frecuencia presentan retención dentaria obviamente son los terceros molares, ¿no? En segundo lugar, se encuentra un poco distante, pero bastante importante, los caninos, ¿no? En especial el canino superior, que cumple una función estética, no solamente estética. Ahora me dirán que todos los dientes cumplen una función estética, eso es cierto, ¿no? Lo cierto también es que los caninos ocupan una posición importante en la arcada dentaria y que por eso es que están preparados para que reciban una resultante de fuerzas mucho mayor que la mayoría, que todos los dientes en general, ¿no? Por esa razón el canino es el diente que tiene la raíz más larga y tiene también mayor superficie radicular con respecto a los demás dientes. Acá vemos un canino retenido y hemos explicado la clase anterior, cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para extraer o no un diente retenido. Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Es una antigua promoción del año 1997, ¿no? Que llevaron conmigo a la universidad, quiere decir que deben haber egresado en 98, 99. Todos, por supuesto, son colegas, algunos de ellos son docentes en algunas universidades, otros están trabajando fuera de Lima, otros están trabajando fuera del Perú. Una linda promoción realmente, una de las buenas promociones villarrealinas con las que hemos trabajado. Entonces, para extraer el canino, en primer lugar estamos hablando de extracción del canino, no vamos a hablar de extracción ortodóntica, sino de extracción del canino. Para la extracción del canino nosotros tenemos que primero haber agotado todos los medios, ¿no?, posibles para realizar otras maniobras, otros tratamientos como una tracción ortodóntica. Hemos dicho que hay casos en los cuales es imposible realizar una tracción ortodóntica porque ya pasó mucho tiempo desde el momento en que ya pasó mucho tiempo de la edad promedio de erupción de este diente, o sea, superior o inferior, que es entre 10 y 12 años en promedio. Además, también ocurre que este canino a veces está en una posición tan ectópica que al mismo ortodoncista experto, no experimentado, no le es posible hacer el tratamiento de ortodoncia. Por tanto, la única alternativa en esos casos ya va a ser la extracción, ¿no? Porque digo, la última opción para cualquier diente retenido, en especial para los incisivos y para los caninos, la última opción es la extracción, ¿no? Para ello nosotros hemos utilizado históricamente a la radiografía, ¿no?, y también estamos usando actualmente a la tomografía volumétrica, la CONVIC, ¿no? En el caso del canino, yo diría que en el más del 90% de los casos es necesaria la tomografía, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos saber en qué lugar está, si está por la tabla, cercano a la tabla vestibular, o está cercano a la tabla palatina o a la tabla lingual. En este caso, con mayor razón, porque queremos hacer una extracción dental. Tenemos que saber aquí necesariamente si la raíz del canino presenta algún grado de dilaceración. Imagínense que haya una dilaceración en el diente que tiene la raíz más grande de toda la boca, ¿no? Entonces, es fundamental, es imprescindible, ¿no?, en realidad tener acá sí una idea tridimensional, ¿no?, del canino cuando tomamos la decisión de extraer. ¿Qué vamos a buscar? Y ustedes lo han explicado perfectamente en sus videos sobre cómo leer una radiografía panorámica. ¿Qué buscamos en la radiografía? Buscamos básicamente conocer la posición del diente y la relación con los dientes o las estructuras vecinas, ¿no? Si es superior con respecto a la nariz y el seno maxilar, y si es inferior, bueno, abajo sí no hay ningún problema, pero sí es un problema que esté muy cerca del borde inferior de la mandíbula, ¿no? Y si queremos, si le tomamos una tomografía, también usted ya sabe que lo que buscamos es establecer la posición del diente, el eje axial de la raíz y, diría yo en general, determinar la forma tridimensional de este canino. Y en base a esa información vamos a proceder entonces a la cirugía, ¿no? Por una cuestión didáctica, porque no existe clasificación universal de los caninos, como sí existe los traseros molares inferiores, me he permitido agrupar, ¿no?, los casos en cinco grupos, ¿no? Los caninos que se encuentran más hacia la posición, hacia la tabla vestibular, los que se encuentran más cerca hacia la tabla palatina, los que se encuentran en el mentón abajo, porque el mentón vamos a ver que es una zona anatómica de mucha dureza, ¿no?, y el abordaje es muy complicado. Aquellos caninos que están próximos a los dientes vecinos, ¿no?, es decir, ya están con la corona entre las raíces de los dientes vecinos y a veces provocan o producen reabsorción dentaria que
puede poner en riesgo la existencia de los dientes contiguos, ¿no? Y un grupo de pacientes que lo he puesto, o de caninos que lo he puesto en posición atípica porque está fuera del promedio de lo que consideramos normal, ¿no? Entonces vamos a ver primero algunos casos. Ojo, la clase de hoy es de extracción, ¿no? Extracción del canino retenido. Ya el ortodoncista determinado ha decidido que el canino se va a extraer. Entonces nos envían al paciente o asumimos al paciente con el compromiso de extraer el diente. Entonces vemos que acá arriba no existe clínicamente evidencia de la posición del canino del ápice 2.3. La panorámica nos dice que está cerca del ápice del central y lateral, del lado izquierdo, pero no sabemos si está hacia el lado vestibular o hacia el lado lingual, ¿no? O palatino, perdón. Aquí se ve en la tomografía del lado derecho que el diente se encuentra en la mitad, pero un poco más cercano a la tabla vestibular, ¿no? Por eso es que la decisión ha sido extraer el canino por el lado vestibular. En el caso del canino, vamos a tratar en lo posible de hacer la extracción segmentando, o sea, haciendo ontosección del canino. Porque si queremos extraer cualquier diente a cuerpo entero, el problema es que vamos a tener que realizar una gran osteotomía y no queremos crear un gran defecto. Ahora, sea la extracción sencilla o compleja del canino retenido, siempre es recomendable colocarle hueso liofilizado, un injerto de hueso y una membrana. Pero el paciente raras veces o muy pocas veces acepta por un tema más que todo económico. Arriba vemos entonces la primera etapa, se acuerdan de la regla de oro, un buen colgajo, una buena visibilidad. Si tenemos buena visibilidad, entonces, ¿qué hacemos? Una buena osteotomía, y si es necesario, o como se ve en este caso, hacer una odontosección a nivel del cuello anatómico de la corona del diente, para que esté invertido. Esta es la siguiente. Una vez que extraemos, partimos en dos, como vemos acá abajo a la izquierda, volvemos arriba a la derecha, extraemos primero la corona y después la raíz, ¿no? De tal manera que el forado que quede, la cavidad que quede, sea pequeña, ¿no? En relación a que si tuviéramos que extraer el canino a cuerpo entero, en donde tendríamos que hacer pues una gran osteotomía y vamos a dejar un gran defecto. Este es Alfred, ¿no? Que viene para hacer la extracción del canino también, como repito, ya la indicación es del ortodoncista, pues yo no cuestiono lo que dice el ortodoncista, y me indica de que tengo que hacer la extracción del canino. En este caso, la tomografía del lado derecho indica que el canino está volcado ampliamente hacia la zona vestibular. La tracción ortodóntica de un diente retenido, por si acaso, depende mucho de la experiencia, ¿no? Y del conocimiento que tenga el ortodoncista. Hay ortodoncistas que mueven los dientes de posiciones increíbles, ¿no? Eso ya depende del conocimiento, la capacidad, la preparación que pueda tener o que tenga el doctor que hace el tratamiento de ortodoncia. Entonces, a Alfred el diente se le fue retirado por el lado vestibular, como se ve acá, ¿no? Entonces, las vistas tomográficas nos van indicando hacia dónde se encuentra la corona y también buscamos hacia dónde se encuentra la raíz, ¿no? Porque la raíz, como se ve aquí abajo, tenía una pequeña dilaceración en el ápice. Luego vamos a ver algunos caninos en el lado palatino. Personalmente creo que la extracción del canino es más complicada, es más compleja que la extracción de cualquier tercer molar inferior, ¿no? En realidad, la dificultad para extraer el canino está en el tamaño de su raíz, en el hecho de que presenta dilaceraciones, y cuando está en el lado palatino la visibilidad es muy pequeña, es muy corta, ¿no? Y el sangrado también es un poco profuso en algunos casos, como vamos a ver, ¿no? Entonces, el canino retenido en el paladar, así como el canino retenido en el mentón, son, quizá es una opinión personal, los dientes que tienen mayor complejidad para ser extraídos, ¿no? Acá vemos la foto clínica de Mireia, donde se ve que hay un apiñamiento severo, pero no se dilucida, no se ve dónde está la pieza 2.3, ¿no? Y vemos en la radiografía panorámica que el ápice, perdón, la corona del canino prácticamente ha cruzado la línea media contraria, ¿no? Pero no podemos saber si vamos a abordar este canino por el lado vestibular o por el lado palatino, ¿no? En el caso de Mireia ya vino también con una radiografía cefalométrica y esto no es usual, ¿no? Esto no es usual, pero a veces podemos hacer la extracción, ubicar, perdón, el canino retenido que está muy cerca de la línea media, aprovechando la radiografía cefalométrica. Entonces la flecha nos está señalando que el canino retenido se encuentra volcado hacia el lado vestibular, ¿no? Con respecto al ápice del incisivo central. Esto nos indica de que independientemente de que tomemos o no la tomografía, deberíamos hacer un abordaje
vestibular, ¿no? Esto es lo que hacíamos hace muchos años, ¿no? Ya prácticamente no lo hago. Esto se llama la triangulación de Albert, ¿no? Así como Alberto, pero sin la O. El doctor Albert, un radiólogo americano, norteamericano, describió en alguna oportunidad, y hace más de 40 años, que los cuerpos extraños se pueden localizar mediante la radiografía convencional, porque en ese tiempo no existía tomografía computarizada. Se podían localizar los cuerpos extraños tomando dos incidencias radiográficas perpendiculares entre sí, ¿no? Exactamente bien perpendiculares. Y eso nos iba a dar la idea o la imagen tridimensional del cuerpo extraño, que en este caso el cuerpo extraño sería el canino, ¿no? Entonces, vemos en la panorámica, que no es una frontal pura, ¿no? Vemos donde se encuentra, y cruzamos la información con lo que nos dice la radiografía cefalométrica. Como repito, esto no es lo usual, ¿no? Pero tengo algunos casos antiguos que fueron resueltos de esa manera, ¿no? Acá, sin embargo, vemos en la tomografía la imagen que es más clara. El canino se encuentra, perdón, este es otro caso. Eh, no, este es de Mireia, sí. Entonces, acá el canino da la apariencia, no, acá está la tabla vestibular, da la apariencia de que está más hacia vestibular, está justo en la mitad. Entonces, ante la duda, procedemos a indicarle la tomografía, efectivamente está en la parte intermedia, no está ni a vestibular ni a palatino, ese es el peor. Entonces, aquí hay que tomar una decisión, ¿no? Y la decisión buena fue abordar por el lado palatino, ¿no? El ápice del canino casi siempre se encuentra hacia el lado vestibular. Aquí es una cosa inusual que está en el lado medio, ¿no? El punto medio. Generalmente el ápice del canino está en el lado vestibular. Y está próximo, como se ve aquí, próximo a la fosa nasal. ¿Se acuerdan? La tomografía que fue parte del examen nos decía, ubique dónde está el cornete, etcétera. Acá está el cornete que está sumamente agrandado, ¿no? Y acá abajo a la derecha vemos la cavidad que ha quedado después de haber realizado la extracción, siempre haciendo una odontosección en la parte media. Esta es Alexandra, otra paciente. Tiene la pieza 1.3, ¿no? 1.3 retenida. En la panorámica no se ve si está hacia el lado vestibular o palatino. Lo bonito del curso es que ya ahorita no puedo dudar de ninguno de ustedes que puede coger una tomografía y fácilmente puede determinar si el canino o el diente retenido está hacia el lado vestibular o palatino. Creo que la experiencia con el Blue Sky para localizar el conducto dentario ha sido buena, ¿no? De todas maneras, les voy a pasar en el transcurso del día otro enlace para alcanzarle, mañana mejor temprano, para alcanzarles una tomografía de un canino retenido, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes lo bajen y hagan el mismo ejercicio con el Blue Sky, pero para localizar en este caso el diente retenido. Entonces se van a dar cuenta que el Blue Sky es un programa que es muy exacto, es muy preciso y también sirve para estudiar tridimensionalmente cualquier diente retenido que se encuentre en maxilar, cualquier estructura más clara. La visión que nos da el Blue Sky es realmente fabulosa. Y lo bueno es que ustedes ya están manejando, están dominando muy bien la parte introductoria, digamos, la parte general de la planificación digital, ¿no? ¿Cómo se llama? En el planificación digital con este software Blue Sky, ¿no? Entonces, en el caso de Mireia, de Alexandra, perdón, el canino tiene la corona hacia el lado palatino, es evidente que está hacia el lado palatino. Una vista cruzal, o sea, axial, se ve que el canino está con la corona hacia el lado palatino. Yo le he hecho un corte especial acá al medio abajo, donde estoy ubicando, siempre hago esto, ubicando dónde se encuentra el ápice del canino por si se presentara algún problema, algún contratiempo, y se me fractura la corona o la raíz del canino que está en el paladar, y no voy a estar rebuscando, haciendo una gran osteotomía por el paladar, porque puedo hacer mucho daño, y me voy de frente hacia el lado vestibular o a la zona que me indica la tomografía, ¿no? Entonces, en este caso se ve que el ápice del canino está próximo al seno maxilar, adyacente al seno maxilar, ¿no? Por eso siempre es recomendable, cuando empiece la parte práctica, la parte, perdón, presencial, que después de hacer la extracción de cualquier diente retenido, nunca hagan curetaje, ¿no? Repito que nunca hagan curetaje. ¿Por qué? Porque cuando hacen curetaje en el alveolo de un tercer molar retenido, que estuvo retenido, van a tocar algo que de repente es blandito en el ápice, en el fondo del alveolo. Y ese blandito no es un absceso, ese blandito es el nervio dentario inferior o la arteria o la vena dentaria inferior, ¿no? Y él me dirá, pero en la axila superior no hay problema, doctor, porque no hay dentario inferior, no hay nada. Sí, pero vemos la tomografía en este caso que es muy ilustrativa para mostrarnos que si yo hiciera un curetaje apical, ¿no? Alveolar, perdón, después de extraer este canino,
puedo producir una comunicación bucosinusal, ¿no? Que debo evitarla a todo costo. Entonces, vemos acá también, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Y en la fotografía, en la imagen de la derecha que está encima de mi cabeza, vemos el ápice. Siempre me gusta localizar dónde está el ápice, por si acaso se presenta la ocasión, se me produce una fractura, todo nos pasa alguna vez, ya sé dónde está el ápice de este canino retenido, ¿no? Entonces, este paciente, esta paciente era una mamá, los papás de Alexandra sí aceptaron porque le colocara hueso liofilizado, ¿no? Entonces vemos la cavidad en el lado palatino, el diente que fue extraído mediante también un corte, una odontosección en el cuello del diente, se sacó en dos partes, pero si uno ve en la fotografía dirá, el seno maxilar está a 1 kilómetro, ¿no? Y voy a retroceder la imagen anterior, no está a 1 kilómetro, está adyacente al ápice del canino, perdón, adyacente al ápice del canino retenido, sí, efectivamente. Entonces no hay que confiarnos en que el canino tiene la corona hacia el lado palatino, ¿no? La raíz está más próxima al lado vestibular, pero a veces no está frente adyacente a la nariz, sino adyacente al seno maxilar. Ahora vamos a ver un grupo de caninos extraídos cercanamente a los dientes adyacentes, ¿no? En este caso también un paladar atrésico, este es Caroline, si no me equivoco, y tiene un canino en posición horizontal, ¿no? No sé si será transverso, ¿no? Por acá aparentemente parece horizontal. Y la raíz, la corona del canino se encuentra adyacente a la línea media, ¿no? La tomografía, ¿qué nos dice? La tomografía nos dice que el canino tiene la corona más cerca, más próxima a la tabla palatina. Ahí no hay problema. El problema es que vemos que la corona y el diente está muy cerca de la raíz del diente adyacente. Entonces acá tenemos que advertirle a los papás que cuando se haga la extracción del diente retenido, los dientes adyacentes pueden quedar algunos de ellos con poco soporte óseo, ¿no? Y sería una razón adicional para indicar rellenar con hueso liofilizado, ¿no? Este es el caso de Maylin, que es un diente que está bastante superficial, entre comillas, ¿no? Y este es uno de los dientes más complicados que he visto en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque los dientes inferiores, ¿no? Los incisivos inferiores muchas veces están volcados hacia el lado lingual, o como en este caso no está lingualizado, pero están muy rectos, están muy perpendiculares. Entonces, no nos dan el ángulo de visión, ¿no?, adecuado para poder realizar la extracción, ¿no? Y la literatura dice, la estadística dice, la evidencia científica dice que la mayoría de los caninos en la zona del mentón, el maxilar inferior, se localizan hacia el lado vestibular. Pero eso para mí no es una justificación, es un tema estadístico por si alguno hace una tesis, ¿no? Hacen su tesis y dicen ya el 90 y tanto % de caninos retenidos en la mandíbula se encuentran hacia vestibular, perfecto. Querían el 99%, ya, pero este paciente puede ser el 1%. Entonces hago un agujero, una osteotomía por vestibular y nunca voy a encontrar al canino. Entonces yo no puedo trabajar, hacer una cirugía basándome solamente en la estadística, ¿no? Tengo que tener la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? La tomografía con la que ustedes ya están muy familiarizados, ¿no? Y yo sé que ustedes conocen al detalle cómo es la interpretación tomográfica, ¿no? Porque en nuestra cabeza tenemos que formarnos una imagen tridimensional del objeto que vemos, en este caso el diente retenido, que vemos en la tomografía, y eso lo tenemos que llevar a la acción, ¿no? Entonces vemos que el canino se encuentra con la corona hacia el lado lingual, ¿no? Ahí está, le hago varios cortes para ver dónde está la corona, dónde está el cuello anatómico, y la de la derecha es donde se encuentra el tercio apical de la raíz. Es decir, yo hago un estudio tridimensional del caso. No solamente me basta saber la corona está vestibular o lingual, eso no es suficiente, ¿no? Como dijimos en la clase anterior, tenemos que hacer una cirugía teniendo una visión tridimensional 3D, ¿no? Estamos en la época 3D del diente que vamos a extraer. Y acá está el diente. No tengo foto clínica porque no se veía absolutamente nada. En el lado lingual no se ve. Si el único que ve es el que opera, ¿no? Pero después es muy difícil, casi imposible tener una visibilidad adecuada, ¿no? Después tenemos los caninos extraídos, la clase sobre extracción de caninos, los caninos extraídos en el mentón, ¿no? Y me olvidaba decir, en el maxilar superior, ¿no?, durante muchas décadas, se recomendaba utilizar, después de hacer el colajo palatino, se recomendaba utilizar una férula, ¿no? Porque se decía, y yo también enseñaba así durante muchos años, equivocadamente, se decía pues que el paladar, una vez que se desprendía, solamente era suturado en las papilas, y el resto del paladar
debido al peso que tenía dentro del coágulo que tenía dentro, se iba a como que se iba a descolgar, o que el peso del coágulo, del hematoma, iba a ser suficiente para que el paladar, ese coágulo ocupara ese espacio y luego se convirtiera en hueso. Es decir, termina la cirugía y después de 3 meses sigue teniendo el bulto del paladar, ¿no? Esa teoría, esa hipótesis ha sido descartada completamente, ¿no? Es decir, la presión que hace la lengua sobre el paladar es suficiente para mantener adosada la mucosa palatina con el hueso palatino, de tal manera que no es necesario colocar ningún tipo de férulas en el paladar. Si ustedes hablan con un dentista antiguo, le dicen que no, que tiene que usar férulas porque sí, no tiene una razón, no hay una justificación, porque así nos han enseñado, ¿no? Pero la realidad es que no es así, ¿no? Y yo lo descubrí casi de casualidad antes de revisar la literatura, porque me olvidé de confeccionar la férula palatina a un paciente a quien le había hecho la extracción del canino retenido. Entonces le hice la extracción, no tenía la férula a la mano, me encomendé al santo de mi devoción y esperé algunos días. Y con sorpresa vi que no pasó absolutamente nada. Vino un segundo paciente, un tercer paciente, y dije, no, ¿para qué voy a utilizar férula? Porque la férula además no es un tema de costos, pero además es muy incómoda para un paciente en el posoperatorio inmediato, ¿no? Es fastidiosa de soportar. Algunos pacientes la presión excesiva creaba necrosis en los tejidos y había una serie de problemas, ¿no? Uno, el paciente no venía a la consulta y el paciente me venía con una complicación peor, ¿no? Y la literatura pues ahora ya es amplia, ¿no? en afirmar que no es necesario el uso de una férula posoperatoria en el paladar después que hacemos la extracción de un canino en el lado palatino, ¿no? Acá vemos un canino en el mentón, hay un odontoma complejo, que es el que ha producido, o compuesto, perdón, que es el que ha producido la retención del canino. No se olviden, tenemos que tener siempre la evidencia, la comprobación, la prueba de cuál es la causa que ha producido o está produciendo la retención del diente. No podemos hacer una cirugía si no sabemos cuál es el motivo por el cual este diente está retenido, ¿no? En el caso del odontoma es considerado como un tumor, ¿no? Un tumor benigno de origen ortogénico, pero que no va más allá pues, de la calcificación de los dentículos, pero de todas maneras ya es un problema porque impide la erupción normal de un diente retenido. Para mi gusto, este paciente, aunque es adulto, ¿no? Hubiese sido posible de repente que en manos experimentadas, de un ortodoncista más experimentado, hubiesen podido hacer la tracción de este diente, ¿no? Pero ya cada uno decide qué hace con su paciente. Aquí vemos la tomografía. Y en la tomografía yo le estoy haciendo cortes especiales, ¿no? Arriba vemos la imagen 3D, que ustedes también ya la conocen, que varía de acuerdo al software que utilicen. Y acá nos ilustra que el canino se encuentra volcado ampliamente hacia el lado vestibular. Es más, no tiene ni siquiera tabla vestibular. El odontoma también se visualiza que está bastante superficial. Y eso se comprueba en la imagen de abajo, donde se ve la corona del canino que está en el lado vestibular del mentón, ¿no? Sin embargo, la foto de arriba a la derecha, que es un corte especial que le he hecho, buscando el eje longitudinal, o sea, el eje axial del canino retenido. ¿Y qué cosa encuentro aquí? Que el ápice, parece que estuviera en el mes el Señor de los Milagros, está arrodillado, ¿no? Es decir, el ápice del canino presenta una dilaceración de casi 90 grados. Entonces voy a tener que tener cuidado al momento de hacer la extracción porque puedo cortar la corona, extraigo la corona y el diente no sale, ¿no? O el diente sigue una forma circular, ¿no? Para poder ser extraído, así un círculo, un semicírculo para salir finalmente por el lado vestibular, ¿no? Entonces, esa imagen me la tengo que grabar en mi cabeza para el momento de la cirugía. Es fácil encontrar al canino retenido, que acá está, es fácil encontrar al odontoma, es fácil encontrar al diente deciduo. El problema es extraer el canino con el menor daño posible al paciente, ¿no? Acá está el canino que tenía, acá está la raíz, ¿no? que se ha sido extraída en partes, ¿no? Entonces, esto es gracias a que se ha tomado precaución en la tomografía, ¿no? Luego tenemos caninos en posición distinta, ¿no? Ectópica, llamémoslo así, como este caso, ¿no? Cuando yo trabajaba en otra universidad, trabajaba en varias universidades, y aquí vino una paciente a quien le habían intentado hacer la extracción hacía unos 6 meses más o menos, ¿no? Y a esta paciente, que era de condición humilde, trabajaba como empleada del hogar, ¿no? Le habían dicho que
le habían hecho una cirugía por el paladar y no habían podido hacer la extracción del diente, ¿no? Le habían hecho la extracción no con una tomografía, sino con la técnica, la famosa técnica de Clark, ¿no? Que seguramente ya les han enseñado a ustedes y que realmente ya ni siquiera debería enseñarse, sino como referencia histórica, porque ahora tenemos la tomografía de nuestro lado, ¿no? Pero con la tomografía, con la técnica de Clark, ¿no? ¿Se acuerdan? Las tres incidencias, ortogonal, mesializada y distingulada, en la cual nosotros vamos a ver dónde, hacia qué lado se encuentra la corona, ¿no? Es decir, se encuentra hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino y no más vamos a ver. No nos dice nada de la forma de la raíz, no nos dice nada de la relación del diente retenido con los dientes vecinos, etcétera. Es decir, la técnica de Clark es una técnica incompleta que no tiene razón de utilizarse en estos tiempos, ¿no? Entonces la paciente le dijimos, bueno, como era amiga, conocida de una de las alumnas, la llevó como paciente, y le hicieron pasar a la paciente por el servicio de diagnóstico de la universidad, como es correcto. Y en el servicio de diagnóstico había un buen radiólogo y le tomó su técnica de Clark. Y ahí vemos arriba la técnica de Clark, en la que se ve que la corona no se deforma a pesar de haber sido tomada con dos incidencias diferentes. ¿Cómo se interpreta la técnica de Clark? ¿No? Imagínense ustedes que están yendo con su auto, ¿no? En auto están yendo por la carretera central, porque en la carretera central todavía se ven esos postes con alambres, ¿no? Alambres ¿cómo se llama? Que transmiten, que llevan electricidad, ¿no? Y en la ciudad metropolitana casi no se ve, ¿no? En la carretera central todavía ven esos postes, ¿no? Entonces, cuando uno viaja en el auto, va viendo que cuanto más velocidad tiene el auto en el que van, los postes dan la impresión como que están corriendo rápidamente, están moviéndose rápidamente. Mientras que los cerros que están al fondo, ¿no? Se mueven también, entre comillas, pero se mueven menos, se distorsionan menos. ¿Cuál es la interpretación? ¿No? Los objetos que se encuentran más alejados de nosotros no se mueven menos, se deforman menos. Los objetos que están más cerca de nosotros, es decir, los postes de luz, pasan muy rápido, se deforman porque están muy cerca de nuestro ojo, ¿no? De nuestro campo visual. Entonces, imagínense que le toman una radiografía con la técnica de Clark, dos, tres incidencias, ¿no? El objeto, en este caso, el que queremos estudiar, que es el canino, si el canino está más lejos del foco, o sea, del cono de rayos X, se va a deformar menos, ¿no? Pero si el canino, la corona del canino se deforma más, ¿no? Se deforma tremendamente o cambia la posición radicalmente en una y otra incidencia, significa que ese canino tiene la corona más cerca del cono de rayos X, es decir, se encuentra hacia el lado vestibular. Entonces, como aquí el canino casi no se deforma y casi no varía de posición, lo que varían de posición y forma son los otros dientes, la lectura de esta técnica de Clark, es decir, de las dos periapicales que están al lado derecho, es que el canino tiene la corona hacia el lado palatino. Y eso no es ninguna novedad porque hace 6 meses la operaron y el diente no salió. Entonces, queremos saber cuál es la razón por la cual, ojo, cuál es la causa de retención, cuál es la razón por la cual este canino no pudo ser extraído, ¿no? A pesar de que lo encontraron por el lado palatino. Es más, se ve una imagen radiolúcida alrededor de la corona porque le hicieron una osteotomía, ¿no? No es un tumor, no es un cáncer, no es una infección, es producto de la osteotomía que le hicieron meses atrás. Entonces se le pidió una tomografía computarizada, ¿no? Primero una nueva panorámica, un paciente humilde, y la panorámica se ve mejor, la nueva, la digital, ¿no? Pero tampoco nos ayuda. Entonces le pedimos una tomografía. Como era una paciente de bajos recursos, ¿no? No, caramba, no va a salir acá. Como era una paciente de bajos recursos, entonces hablamos con el radiólogo de afuera de la calle y le dijimos que era una acción social y se le tomó una tomografía que nos mostró que tenía una retención en la raíz, ¿no? En el tercio apical, y eso no se veía en la tomografía, que se me ha pasado la imagen, acá solamente la parte final. Vamos pasando, listo. Entonces, tenemos que tomar o tener algunas conclusiones, ¿no? Ya por un poquito, porque quiero que vean un video, ¿no? Un video que les he seleccionado a ustedes para que vean cómo se realiza, cómo se hace la extracción de un canino en la zona del mentón, ¿no? Pero antes de terminar, tenemos que sacar algunas conclusiones, ¿no? De esta clase. La primera conclusión es que ya que la panorámica que utilicemos tiene que ser una panorámica digital, ¿no? Actualmente las radiografías ya no se revelan, las radiografías se imprimen, ¿no?
yo entiendo que por motivo de una práctica profesional nos enseñan a nosotros a revelar las radiografías, ¿no? Y a veces también se le va la mano a los amigos, a los profesores de radiología, los tienen todo el año torturando a los alumnos, como me torturaban a mí, con la toma radiográfica, que el revelado y que no sé qué, ¿no? Todo eso cambió con la impresión digital. Entonces estamos en una época en la cual, si yo no sé revelar la radiografía, pues la imprimo y se acabó, ¿no? No tengo ningún problema. Entonces las imágenes digitales han superado largamente a los equipos convencionales que no muestran una imagen digital, ¿no? Y aquí vemos dos imágenes, la de arriba es una panorámica convencional y la de abajo es una panorámica digital. No existe duda que tenemos que usar una panorámica digital, ¿no? No existe duda en estos tiempos que la técnica de Clark no sirve, ¿no? No sirve de la misma manera como sirve la tomografía computarizada, ¿no? Entonces la técnica de Clark es una técnica, salvo que estemos pues, en un lugar alejado, ¿no? Donde solamente hay equipo de rayos X convencional, pero deberíamos tratar de evitarla en todo caso, ¿no? No utilizarla si estamos en una ciudad donde sabemos que existe equipo de tomografía computarizada. Esa es la segunda conclusión. La tercera conclusión que ya me adelanté, antes tenía un montón de casos, ¿no? De diferentes tipos de férulas, férulas fijas, removibles, qué sé yo, ¿no? Finalmente me di cuenta que ese material ya no me sirve, es un material histórico, porque el tiempo y la evidencia científica ha comprobado que el uso de férulas palatinas, después de haber hecho cualquier cirugía con abordaje palatino, no es necesario, ¿no? No es una exageración y más bien es un riesgo que la férula pueda producir de pronto una presión excesiva en los tejidos blandos y producir necrosis o producir empaquetamiento de comida, y aparte que es innecesario, ¿no? No tiene ningún sentido. Y la cuarta conclusión es que en toda cavidad que quede en la boca después de una extracción dentaria, nosotros tenemos que por lo menos sugerirle al paciente, ¿no? Sugerir al paciente la posibilidad de colocar un relleno de hueso y una membrana, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el deber de decirle al paciente. Que el paciente lo acepte o no lo acepte ya es su tema, es su responsabilidad o es su necesidad. De repente el paciente no tiene los recursos económicos para poder pagar un injerto de hueso y una membrana, ¿no? Pero sí es necesario recordar qué sucedería o qué sucede, por ejemplo, en esta cavidad del lado izquierdo, ¿no? Esta cavidad del lado izquierdo si lo suturamos nada más. Lo que va a suceder es que el coágulo que va a estar dentro, que debería convertirse el 100% o un alto porcentaje debería convertirse el coágulo en hueso, lo que va a suceder es que como la encía, el periósteo tiene una velocidad de crecimiento mucho más rápido, el hueso necesita 20 días para formar hueso inmaduro, la encía necesita 5 días, ¿no? 5 días para regenerarse. Entonces la encía se va a invaginar dentro de la cavidad, que es lo que generalmente sucede, y generalmente en lugar de producirse un relleno de hueso, se va a producir un relleno de tejido fibroso. Alguien me dirá, bueno, pero eso no se nota. Claro, el paladar no se nota. Pero si hubiesen dientes con raíces expuestas, si estuviéramos en el lado vestibular, ¿no? Donde es una zona estética, si pensamos de pronto que el canino extraído, el lugar, perdón, que ocupaba el canino extraído va a ser objeto posteriormente de la colocación de un implante, necesitamos hueso. Entonces, en realidad, resulta más biológico decirle al paciente, sugerirle por lo menos, cumplir nosotros con decirle que es necesario colocar hueso y membrana, ya el paciente decidirá si lo hace o no lo hace, ¿no? Esa es la siguiente conclusión de este punto. Desde como hijito cuando tenía 5 años, 5 años y medio, ahora tiene 10 para 11. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes un video que les he separado especialmente para ustedes, ¿no? Primero vamos a ver una hemorragia, ¿no? A todos nos pasa. Vamos a ver el caso de esta pacientita. He hecho un resumen, una edición de este video, ¿no? Es largo, es la extracción de 2 caninos del paladar. Yo me confío, ¿no? Es un familiar, una persona cercana a la familia. Y dije, ¿para qué le voy a pedir tomografía? Y el canino se ve, hace prominencia por el paladar. Y me aventé a hacerlas 4 años, tanto. Entonces, durante la extracción del canino, de uno de los caninos del lado izquierdo, la panorámica, dice la baja vuelta.
Esta es la panorámica. Y solamente con panorámica le hice la extracción de ambos caninos. Dije, las raíces son rectas, se ve la prominencia en el lado palatino. En el canino derecho no tuve problemas, ¿no? Con un solo colgajo se hizo el abordaje de la zona palatina. Le estoy haciendo una odontosección, ¿no? En el canino derecho, porque por el ángulo de retención que tiene, podía luxar los dientes contiguos. Entonces, extraigo la corona, por el mismo espacio amplío la osteotomía, hago palanca y se hace la extracción de la raíz. Esto no es tan sencillo, ¿no? Yo lo muestro rápido porque es la parte más sustantiva, ¿no? Entonces, en el lado derecho hubo dificultad, no digo que fue fácil, pero salió, ¿no? Sin mayor complicación, ¿no? Más allá de demorarme un poco más, un poco menos, el diente finalmente fue extraído. Ven que no estoy haciendo palanca en el diente contigo, sino sobre mi dedo. Y ahí está la raíz inmensa con una dilaceración y un ensanchamiento en la zona apical. Por eso que no salía. Pero salió al final de cuentas. Aleluya. ¿No? Lavamos, no cureteamos, lavamos, limamos, y lavamos, y lavamos, y lavamos, ¿no? Después me fui al otro lado a hacer lo mismo. Y cuando comienzo a hacer la osteotomía, en una de esas se me va la fresa, por no tener la tomografía, y miren lo que pasó. Les presento a una arteria, esa es una arteria, ¿no? Entonces hubo un sangrado de una arteria. Y cuando hay sangrado de una arteria, vamos a repetir este pedacito, ese es lo bonito del zoom. Ahí está, vamos a repetir de nuevo. Me fui muy arriba y rompí una arteria que estaba próxima al seno maxilar, ¿no? Y saltó. Que se cohíbe, la hemorragia se cohíbe la hemorragia, ¿no? Hay que hacer presión con una pinza, presión con una gasa, etc. Y esa es cuestión de explicarlo, ven cómo late, ¿no? Hasta que el vaso se colapse, y una vez que se colapse el vaso, seguimos trabajando. Presiono durante un par de minutos, y una vez que cesa el sangrado profuso, o sea, sigue el sangrado pero menos, le coloqué una gasa a presión, y eso fue suficiente para cohibir la hemorragia, solucionar el problema de la hemorragia en Leni, ¿no? Leni es el nombre de la paciente. Es sangra, pero menos, y ahí le puse una gasa inmensa, una mecha de gasa, como le llamamos nosotros, a presión. Y una vez que sucedió eso, miren, seguí con la cirugía. En ese momento no hubo mayor sangrado. Ahí está primero la corona, ahí está la raíz. Lavado, limpieza, lavado, limado. Estoy limando y lavando a la vez para eliminar los restos necróticos producidos por la fricción que produce la fresa quirúrgica, ¿no? Y una vez que se hizo el lavado y la limpieza, vamos a proceder a hacer el suturado, ¿no? A la mañana sábado, en la mañana tengo un pacientito que está programado para hacer una cirugía de tercer molar. Y acá está el suturado, todo feliz. Pero la vida no es tan feliz, porque la sangre que se extravasó ya quedó en los tejidos blandos vestibulares. Creo que acá está el posoperatorio de Leni, ahí están los dientes extraídos. ¿Sí? Ahí está la medicación que recibió. Un antibiótico, su antiinflamatorio, su analgésico por vía oral y la dexametasona por vía intramuscular. Bueno, ahí terminó. Pero ese es el tema, esa es una complicación, es decir, el sangrado posoperatorio producido por la ruptura de una arteria, ¿no? En un sitio donde se supone no hay arterias importantes, ¿no? Imagínense si sangra la dental inferior, cuánto sangrará una carótida, ¿no? Y ahora vamos a ver entonces la extracción, ¿sí?, de un canino retenido, ¿no? Voy a adelantarlo por partes, por lo menos la sutura creo que no es importante. Vamos a ver el caso de Daniela. Ahí está. Esa es la panorámica. Canino retenido en el mentón, cerca del borde inferior de la mandíbula. Hay una indicación del ortodoncista de extraerlo, que es su decisión extraerlo o no. Ven, está un poco cercano a la raíz de los incisivos, a dos de los incisivos. Hay un espacio pericoronal aumentado. Voy haciendo un estudio de la raíz hasta llegar al ápice para ver si hay alguna distorsión, una dilaceración. Ahí está. Hay una dilaceración, que bonito corte en la zona apical, ¿no? El canino está en posición transversa. Ya mi mente está grabada en dónde está la corona para buscarla primero en ese lado, ¿no? Está en la pieza número 3.3, que ha llegado a la zona de la pieza 4. Perdón, aclara, la zona del 4.3. El canino izquierdo tiene la corona a la altura del canino derecho. Es un ectópico. Viene primero la parte de la anestesia,
no se olviden, tiempos quirúrgicos, anestesia infiltrativa, mentoniano embolados. Y hacemos una incisión que se llama incisión mentoniana. Es una incisión que sigue la forma del trayecto de la línea mucogingival, ¿no? Para no producir retracción gingival. Es una incisión de espesor parcial a nivel cervical y espesor completo en la zona del mentón. Esta es la línea, está mal escrito, dice mucosinusal, no es mucogingival. La persona que edita el video se equivoca. Vamos decolando los músculos del mentón, viene el decolado. Esta zona es muy sangrante porque los músculos del mentón no se dejan decolar fácilmente y finalmente uno termina arrancando las fibras o rompiendo las fibras de los músculos del mentón y eso es lo que produce un sangrado, ¿no? Vamos eliminando el periósteo. Se hace un bonito decolado. Y una vez que hacemos eso, vamos a proceder a la osteotomía. En este caso, vamos a hacer la osteotomía con el ultrasonido quirúrgico o motor piezoeléctrico. Ya ustedes han hecho algunos, ustedes han escogido ese tema, ya saben a qué me estoy refiriendo. En la práctica vamos a ahondar un poquito más. Es el gold standard, ¿no? Actualmente de los equipos de osteotomía. No hay equipo que lo supere, produce hemostasia durante su utilización. Ustedes ven que salen como unas chispitas de agua. Lo que sucede es que la vibración ultrasónica del equipo, ¿no? Que es un efecto de micromartillo, hace que el agua comience a correr a más velocidad. Y cuando el agua corre a mucha velocidad, como lo señaló, lo demostró Bernoulli en el siglo XVIII, cuando el agua corre a gran velocidad, por debajo del chorro de agua se produce una evaporación del agua, o una vaporización del agua a temperatura ambiente, o sea, rompiendo el principio que teníamos nosotros de que el agua tiene que hervir a 100 grados centígrados, o se evapora a 100 grados centígrados. Eso no es cierto. O sea, cuando el agua corre a alta velocidad, también se evapora inmediatamente y produce burbujas y que en lugar de explosionar, como ocurre en la ebullición, las burbujas implosionan y liberan mayor energía cinética durante su implosión, ¿no? De tal manera que esa implosión produce presión sobre los tejidos y clínicamente se observa que hay hemostasia. Por eso ustedes ven que estamos haciendo la osteotomía y casi no hay sangrado. El sangrado es mínimo. Como digo siempre en broma, el paciente sangra porque está vivo, ¿no? Si no sangrara habría que preocuparse. Pero el sangrado es mínimo realmente, ¿no? Lo que estoy haciendo es una trepanación calculando dónde está la corona del canino, ¿no? Estoy calculando dónde está la corona. Una vez que veo dónde está la corona, ¿no? Ya le quité la tapa, le he decorticado, y estoy viendo que ahí efectivamente está la corona. Entonces tengo que ampliar la osteotomía, y acuérdense que ya tengo la imagen 3D del canino retenido, estoy también con mi tomografía abierta en ese momento, y voy ampliando la cavidad porque para extraer un diente retenido cualquiera, la primera maniobra que tengo que hacer con la osteotomía es descubrir la corona. Entonces voy descubriendo la corona, y estamos muy cerca del borde inferior de la mandíbula. Entonces lo único que hacemos es ampliar la osteotomía, más y más y más, sacando el hueso por bloques para hacer la cirugía más rápido. Una de las críticas que se le hace al piezoeléctrico es que demora mucho, pero la verdad es que la técnica es diferente. Ya cuando uno se acostumbra a su uso, la cosa es más sencilla. Y vamos retirando el hueso por capas para ir descubriendo no solamente la corona del canino, sino también descubriendo la raíz del canino, ¿no? Porque yo quiero ver cuál es el eje axial del canino. Si lo que yo vi en la tomografía se repite o no se repite, que tiene que repetirse obviamente, ¿no? Entonces vamos descascarando, como se dice, el hueso que se encuentra por encima ya estamos en el tercio cervical y tercio medio de la raíz del canino. A pesar de que estamos en el canino, vemos que hay un sangrado bastante pequeño. Entonces es un efecto de micromartilleo, no es un instrumento rotatorio, por lo tanto el calentamiento del hueso es mínimo, ¿no? El riesgo de infección postoperatoria disminuye. Ahí están, qué bonita imagen, miren. Ahí se ve el canino, la corona y gran parte de la raíz. Sin embargo, el hueso es tan duro, tan corticalizado, que no me va a permitir hacer palanca para poder extraer este canino. Vamos a ampliar un poquito más con el piezoeléctrico. Voy a tener que hacer necesariamente odontosección, ¿no?
todavía estoy haciendo aquí osteotomía, ¿no? Ampliando la cavidad para que se vea más fácilmente todo el íntegro de la corona. Vamos retirando el hueso que no es necesario, que no me permite ver dónde voy a hacer mi punto de palanca, no me permite ver tampoco dónde voy a hacer la ontosección, porque tengo que hacer la ontosección. Si quisiera retirar el cuerpo entero, tendría que hacer un socavado tremendo. Elimino el capuchón pericoronario, más que todo para visualizarlo, ¿no? Porque en realidad ya no, ahí no va a haber ninguna variación. No se olviden que el ápice del canino tiene una dilaceración. Ahora voy a hacer la ontosección, que la puedo hacer con un piso eléctrico también, o la puedo hacer con alta velocidad, ¿no? En este caso quiero hacerlo más prontamente con la alta velocidad para cortar el diente más rápidamente. Le voy cortando el diente, fíjense, exactamente en el cuello anatómico del diente. Qué bonito video. Estos videos los hacemos en todos los pacientes que tenemos, gracias a que en el consultorio tengo una persona que se encarga solamente de grabar y de editar estas cosas, ¿no? Yo no tengo tiempo para estas cosas y cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y es muy bonito el trabajo que venimos haciendo con la señorita Helen Blas, ¿no? Desde el año 2015. Tenemos más de 1000 videos de todas las cosas que hacemos, todas las locuras que hacemos en el consultorio. Acá estamos haciendo una doble odontosección, ¿no? La idea es crear un disco, ¿no?, de diente al medio de la parte cervical de la raíz, para extraer primero esa parte, la del medio, de ahí deslizar la corona y de ahí sacar la raíz. En este caso completamos la ontosección, le falta un poquito de osteotomía ahí, ¿no? Y sin pensar primero se parte la corona, eso ya depende del momento, ¿no? Lo importante es destrabar la raíz. Esto lo estoy haciendo con una fresa de diamante, pero podría ser también, pero es una fresa quirúrgica muy fina, no puede ser con una fresa quirúrgica con unos dientes más grandes. Ya se cortó la corona, ya salió la corona fácilmente. Todavía no he palanqueado, ya está la corona libre. Ahora voy a extraer la raíz, el disco, como no salía, creo que no está la raíz. Pero a pesar que nos queda solo la mitad de la raíz, quise hacer palanca, ahí andaban, pero el diente no se movía, la raíz no se movía, el hueso es muy cortical. Entonces, cuando el hueso es muy cortical, lo único que nos queda es ampliar la osteotomía, ¿no? Entonces estamos ampliando la osteotomía hasta llegar cerca al tercio apical de la raíz. No hay que llegar al tercio apical, hasta el ápice mismo, porque aquí no pasaría nada. Estoy socavando por debajo y por encima de la raíz, porque no se olviden que hay una dilaceración en el tercio apical. No hay que desesperarse, hay que con cabeza fría ir solucionando el problema. Los problemas empiezan cuando uno no tiene cabeza fría. Entonces vamos a hacer un poquito más. Acá está el momento en el cual se está haciendo la palanca para extraer el ápice del cañito. No es tan sencillo esto. Recuerdo que no se rompa la mandíbula, no se fracture la mandíbula. Hay que buscarle el punto en todo caso para poder extraer. Ahí está la raíz. Una vez que ya ha sido emulsionada, ahí está. Hay una pequeña dilaceración. Realmente el diente se rompió fuera de boca. Un gancho ahí, ¿no? Entonces, esa fue la extracción del canino reteniente. Traemos en este caso el capuchón pericoronario y luego voy a avanzar para ver cómo quedó la sutura lavado limpieza y la sutura final, ¿no?, con un hilo muy fino. Entonces, ya estamos en hora, ¿no?, porque a las 10 para las 9 termina la clase. No sé si hay alguna pregunta, la pueden colocar en el chat o si no directamente prenden el micrófono. No se olviden, esta clase Doctor, también se la... Sí, te escucho. Sí, doctor, Fiorella. buenos días. ¿Por qué dijo que no tenemos, después de extraer el diente, el decolado? Mencionó El que no, curetaje. El curetaje. curetaje, perdón, el curetaje Sí. no se hace. ¿O en qué No momento es se empieza? recomendable Ah, porque, a menos que haya una patología, ¿no?, que haya una infección severa, porque si estamos bueno, en el mentón no vamos a malograr nada, no hay nada que malograr, no hay ningún elemento anatómico cercano. Pero si estamos en la tercera molar, accidentalmente por curetear en el fondo del alvéolo, podemos nosotros equivocadamente lesionar el nervio, el van dentario inferior. Si estamos arriba en la maxila, estamos en la premaxila, podemos producir una comunicación buconasal.
arriba en la maxila, un poco más atrás, podemos producir accidentalmente una comunicación bucosinusal. Entonces, para evitar ese riesgo, preferible lavar y limpiar, ¿no? Y de haber un tejido infectado, al momento de lavar, el tejido infectado toma un color cianótico, ¿no? Medio azulado. Eso lo extraemos con la pinza mosquito o con la pinza simple, ¿no? Pero lo importante es tratar en lo posible, ¿no? De no hacer curetaje. Nos ocurrió en la Universidad Villarreal hace muchos años, que un alumno hizo una extracción muy buena de un tercer molar inferior, no horizontal, y de pronto cuando yo le doy la espalda, digo, ya sutúralo, veo los gritos, y digo, doctor, ven inmediatamente, ¿qué había pasado? Se puso a curetear, ¿no? Y en el curetaje lesionó accidentalmente la vena dentaria inferior, ¿no? Finalmente no lesionó el nervio. Entonces hubo un sangrado, pues, 5 veces más de lo que ustedes han visto en el video, eso no es nada. Entonces, fue preocupante para todos y quedó la moraleja. Eso fue el año 1998. Moraleja, no hay que curetear. Y desde que no cureteo, he evitado esos problemas tanto en mí como en los alumnos con los cuales trabajo. ¿Sí? Esa es la razón, Firuleta. ¿Sí? Ah, También ya la está bien, pregunta. doctor. No, está bien. Doctor, Sí, Ángelo. doctor, ¿la colocación de hueso eufinizado es de uso obligatorio en todas las cirugías? Bueno, en biología no hay nada obligatorio, en medicina no hay nada obligatorio, no lo podemos obligar al paciente que se ponga. ¿No? Hay un tema económico, ¿no? Un gramo de hueso está por los $100 y la membrana cuesta unos 100 o $120 más, dependiendo de la marca, ¿no? Hay membranas de $200 y qué sé yo, ¿no? Entonces, a veces el paciente no tiene recursos o no le da el valor adecuado a eso, y ya con la extracción en sí se conforma, dice, no, doctor, ya paso por ahora, ¿no? Pero él no sabe, ¿no? Él no sabe o no es consciente que después en la cavidad no se va a rellenar con hueso. Nosotros sí, nosotros somos los profesionales. Entonces es nuestro deber, ¿se acuerdan? La palabra deber es, tenemos la obligación moral de explicar al paciente que es necesario. Ahora, que el paciente lo haga o no lo haga es su decisión, porque nosotros no lo podemos obligar al paciente que haga, ¿no? Aparte que hay un tema económico. Esa es la razón, Guillermo, por la cual mm, eso debería ser es una obligación para nosotros decirlo, pero no es obligatorio para el paciente ponerse, pero él asume su responsabilidad. Y doctor, tal vez por el alto costo que influye el hueso eosinifado, ¿qué otro material convencional se podría utilizar para generar casi el mismo efecto, Ninguno, como efecto de ninguno, taponamiento? ninguno. No, quieres ahorrar el bueno, bonito y barato, es el hueso del propio paciente. Entonces tomas Ah, injerto de hueso de otra parte del paciente. Por ejemplo, si no hubiéramos operado el mentón, tomamos injerto del mentón y lo ponemos ahí. ¿No? Pero, no en el pedo, a nadie le gusta que le estén haciendo una cirugía para tomar hueso del mentón y ponerlo en la zona retromolar, por ejemplo, ¿no? O viceversa. No, no, es doloroso, es fastidioso para el paciente. Pero si el paciente lo acepta, es buena hora, ¿no? Esa sería la mejor alternativa, en realidad es esa. Es la mejor alternativa. listo, doctor, muchas gracias. No te preocupes. Bueno, chicos, entonces vamos cerrando la ventana, que tengan un bonito fin de semana. Los felicito en general, todos han obtenido una buena nota, excepto alguno por ahí que se ha olvidado de presentar el video que le faltaba. Yo le mandé hace pocos días, después del examen, les mandé una relación en donde aparecían unos espacios rojos en el Excel que indicaba que algunos alumnos no habían cumplido, digamos, con enviar sus videos, ¿no? En el caso de 2 o 3 alumnos, un error se subsanó si lo habían enviado. En el caso de otros, no lo habían enviado, y de esos que no lo habían enviado de verdad, eran como 4, solamente uno ha mandado y los otros 3 no sé, ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Que haya mandado. Yo me doy el trabajo, la verdad, de revisar cada uno de los videos de ustedes, porque me parece que por una cuestión de respeto y aprecio personal hacia ustedes elaboran un trabajo y yo tengo también el deber, ¿no? Y el cariño también de poder aportar algo hacia ustedes al momento que hago la revisión, más allá de la nota, ¿no? Entonces, por eso es que me doy el trabajo de revisar cada uno de los videos que ustedes hacen. No es que yo lo paso así, le pongo una nota a la champa, no es así. Me doy el trabajo de ver cada uno de los trabajos y me da mucho gusto ver la evolución, ¿no? La evolución positiva que han tenido la mayoría de ustedes, ¿no? Es decir, voy a apagar esto. Es decir, he visto cómo han elaborado el primer video del examen clínico de repente con la mejor intención
En el segundo lo han hecho mejor, en el tercero la mayoría ya lo ha hecho maravillosamente, ¿no? Y se han dado cuenta que el video, además de tener un contenido científico, es la carta de presentación de ustedes, ¿no? Alguien me dijo una vez, para terminar, porque le ganan ahora a ustedes, que cuando tenían que exponer, les daban una asignación, tenían que hacer una exposición, dice, o todo con Roche, con lo que sea, no importa, me comí mi Roche y lo presenté, ¿no? Hay algunos que lo hacen bien, otros que lo hacen por cumplir. Pero yo lo cumplía, pero ya me pasé mi Roche y nada más. Pero ahora yo no puedo hacer Roche, pues, ante 50.000, ante millones de personas que abren el YouTube. Entonces, tengo la preocupación de dar la mejor carta de presentación. Les transmito lo que me dijo mi mamá, que en paz descanse. Así como te vistes, así te tratan. Así me dijo mi mamá cuando yo tenía 18 años. Y eso lo he visto a lo largo de mi vida. Y de la manera como ustedes se presentan ahora digitalmente, virtualmente, así los van a considerar. Entonces, la mejor manera de nacer a la profesión es haciendo las cosas bien. Para que en unos años ustedes se van a dar cuenta, el canal de YouTube ustedes no va a variar, va a seguir ahí, se van a graduar. Y se van a encontrar con que años antes hicieron ese pequeño video, qué bonito lo que hacía esa cosa, ¿no? Y cuando alguien lo vea, decir, este autor, ese autor Eric, esa autora Yanina, Renzo, Carla, Ana, Ángel, no sé yo, que tienen unos videos fabulosos, ¿no? ¿Cómo no voy a ir a atender con estos autores? Lo voy a buscar en cualquier parte porque mire la calidad de trabajo que hacen, ¿no? Entonces, la carta de presentación de ustedes, cómo se visten, son en este caso las presentaciones que están haciendo y que son muy buenas, ¿no? Y que además también son un reflejo de nuestra facultad, ¿no? Por eso reitero mi felicitación hacia ustedes, ¿no? Y entiendo que algo les debe haber pasado a algunos que no han presentado, que son lo mínimo.